Bien, jóvenes, como les decía anteriormente, en la esquina superior izquierda está el plan de clase de hoy. Este plan de clase incluye el epígrafe 4.3, que son las estructuras de control de flujo. Vamos a ver ahí las estructuras repetitivas y los tipos de bucle. Vamos a ver lo que son contadores y acumuladores y por supuesto vamos a hacer ejercicios. Bien, esta era la parte que estábamos viendo ayer, que era, bueno, empezaba siempre, todos los epígrafes empiezan así, los pasos para resolver un problema, los modelos de desarrollo de algoritmos. Aquí está, el primer paso era el análisis del problema, estuvimos viendo eso, que eran datos de entrada, resultados de salida, fórmulas, lógica del problema, etcétera. Después el segundo paso era el desarrollo del algoritmo, que teníamos diagramas de flujo y pseudocódigo. Este pseudocódigo está orientado. Bien, este segundo paso es el desarrollo del algoritmo y teníamos que podíamos hacerlo con diagramas de flujo. Acá podemos tener diagramas de flujo, podemos tener el pseudocódigo. Este pseudocódigo va a estar orientado al intérprete PSIN, el intérprete de pseudocódigo que ayer estuvimos viendo ya. El tercer punto, bueno, era el código, que eso es escribir nuestro programa directamente en un superlenguaje. El tercer paso era la codificación para los dos primeros y ya en un superlenguaje, y el último paso era la validación. Dijimos que esta validación lo que tenía fundamentalmente era que servía para eliminar los posibles errores. Normalmente, bueno, casi nunca se eliminan todos los errores, siempre aparece un errorcito al tiempo de estar ya usando el software. Para eso entonces que se corrige. Para evitar la mayor cantidad de errores se utiliza la prueba de escritorio que estuvimos viendo ayer. El lenguaje PSIN podemos utilizarlo porque nos permite en este caso hacer muchas evaluaciones en muy poco tiempo. Bien, entonces en este caso teníamos las estructuras selectivas. Las estructuras selectivas o condicionales, que fue la que tuvimos bien, se utilizaban para tomar decisiones lógicas. Por esta razón se le denomina estructura de decisión, condicionales o alternativas. ¿En qué consiste? Vamos a ver acá. Estas eran las estructuras que teníamos condicionales. Fundamentalmente el PSIN trabaja con esta que está acá, esta que está aquí. Esa es la parte de estructura de condicional de salida doble. Mírenlo aquí, aquí habíamos visto esto. Si B era mayor o igual a 0, fíjense que está preguntando aquí. Si esta expresión es verdadera, ejecuto esto. Si es falsa, ejecuto esto. Y esto, recuerden que era una expresión relacional y las expresiones relacionales devuelven un valor booleano. Si es verdadero, hago esto, y si es falso, hago esto que está acá. Y estuvimos viendo este primer ejemplo de los valores, tres valores, hallar el valor promedio y hallar el valor máximo. Lo habíamos visto, ese lo hicimos ayer en PSI. Y este que está aquí vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacer este ahora. ¿Nadie ve? Se ve nomás. Entonces, Se ve, ingeniero. perfecto. Entonces algo ha pasado con la de ustedes, joven. Bien. Proceso triángulo. Los triángulos que están acá. Vamos entonces a leer los datos. Entonces acá ponemos escribir. Les decía que, bueno, ponemos triángulo y escribir acá entre el lado A
entre el lado A. Acá. Y entonces acá vamos a poner leer. Entonces A. Leer A. Esto lo voy a copiar. Para lo mismo que hicimos en el caso de los tres números para hallar máximo y promedio. Aquí entre el lado B y aquí entre el lado C. Entre el lado C, aquí leer B y aquí leer C. No C. Correcto. Una vez que tengo esos tres lados ya, entonces voy a preguntar, igualito que la otra vez, si A, perdón, es minúscula, si es la variable minúscula, si A es igual, perdón, si A es igual a B y A igual a C, entonces acá, y entonces escribir triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Correcto. Podemos usar lo siguiente. Si no, igualito que hicimos la otra vez, si no es equilátero, entonces preguntar si A es distinto de B y A distinto de C y B distinto de C. Si A distinto de B, A distinto de C y B distinto de C, entonces aquí faltó el sí. Sí. Entonces aquí escribir escaleno. Los tres lados desiguales. Y si no, que este me quedó acá. Que este si no, a ver. Si no, en este caso, acciones por falta, hay algo que está mal acá. Si no, este lo puse el lenguaje. Si no aquí, entonces escribir isósceles. Escribir isósceles. Y esto sería todo. Vamos a ver, aquí hay algo que está... A ver. Este... No está... Sí. Aquí falta una S. No. Falta aquí un fin sí. Un fin de sí. Ahora sí. No.
está mal esto. Este debe ser de este. Correcto. Correcto. Ya, parece que está bien ya. Ponerlo bonito. Ahora sí. A ver, este sí toma hasta este fin, correcto. Este sí toma hasta ahí, correcto. Perfecto, ahora sí. Bien, entonces en este caso me sobra esta línea. Ya, está puesto bonito ya. Este sería el programa. Entro los tres datos acá y comparo. Si A igual a B y A igual a C es equilátero. Aquí por carácter transitivo, si A igual a B y A igual a C, B y C son iguales, por supuesto. Entonces en este caso es equilátero. Si no, entonces pregunto si es distinto de B, es distinto de C y B es distinto de C, es escaleno. Si no, es isósceles, no queda otra. Entonces ejecutamos. Aquí tenemos lado A, vamos a poner un equilátero. Lado A igual a 5, lado B igual a 5 y lado C igual a 5. Es equilátero. Correcto. Vamos a preguntar ahora un triángulo isósceles. A igual a 4, B igual a 5 y C igual a 4. Ese es isósceles. Tiene dos lados iguales y uno distinto. Correcto. Y ahora vamos a poner uno equilátero. Uno, en este caso, ¿qué pasó acá? Uno aquí, en este caso, escaleno. 4, 5 y 6. Ese es escaleno, ¿correcto? Bien, vimos el ejemplo ese que aparece ahí ya. Entonces ahora vamos a ver, ya ese era el que nos faltaba, el del triángulo. Vamos a ver ahora este nuevo tema que aparece acá, que es el de las estructuras. Bueno, siempre en todos los epígrafes empiezan eso porque es importante que usted, siempre que esté resolviendo un problema, atienda a estos pasos que aparecen aquí, y por eso aparece siempre análisis del problema, desarrollo, codificación y validación. Entonces en este caso que está aquí, estos son las estructuras repetitivas. Estos son los diagramas de flujo, pero esto no es lo que vamos a hacer hincapié. Vamos a hacer hincapié en esta parte que está acá. Esto que está aquí es un ciclo repetitivo o bucle que ejecuta una o más sentencias con la condición al final. Fíjense que ahí está la condición al final. Hace un grupo de sentencias hasta que se cumpla una condición. Mientras no se cumpla esa condición, se está ejecutando. Cuando B sea distinto de 0, ya no se ejecuta más ese bucle, y vamos a ver ahora los tipos de bucles que hay, cómo se interpretan. Este es otro tipo de bucle que dice así: bucle donde la condición está al inicio. Fíjense que allí decía hasta que, condición al final, porque E distinto de 0 es una condición, una expresión relacional que devuelve true o false, ¿verdad? Cuando esa condición se cumpla, ya no se ejecuta más. Pero en este caso que está acá, mientras G sea mayor que 1, se ejecutan esas sentencias. ¿Qué sucede cuando ya no se cumpla eso que está ahí? Entonces ya no se sigue ejecutando el bucle. Y este que está acá es con un número de iteraciones conocidas. Este es con un número de iteraciones conocidas porque se dice, el usuario me dice cuántos, por ejemplo, cuántos números van a entrar, cuántas veces se va a repetir el bucle. O sea, él nos da siempre n, y nosotros decimos para A desde 1 hasta n, entonces ejecute esta sentencia que aparecen ahí. Eso lo vamos a, de bucle repetitivo, le vamos a dedicar más tiempo y va a estar al final, porque es una de las estructuras de control de flujo que más se utilizan en la programación.
este que está aquí, el llamado for. Claro, en español es para. Bien, entonces vamos a ver, analizar los bucles. Vamos a analizar qué es un bucle, qué características tiene. Y ahí está. Bucle, un segmento de programa. Acá. Este que está aquí. Mírale. Bucle es un segmento de programa que se repite un número determinado de veces mientras se cumpla una condición determinada. Las partes que conforman el bucle son esas que aparecen ahí: el cuerpo del bucle, sentencias del bucle, la condición y la salida del bucle. Esas son las partes que constituyen un bucle. Pero fíjense que es un segmento de programa, un conjunto de sentencias que se repite un número determinado de veces mientras se cumpla una condición determinada. Bien, vamos a ver lo que son contadores y acumuladores. Un contador es una variable cuyo valor se incrementa o disminuye en una cantidad constante en cada iteración. Entonces el contador es una variable, ¿verdad?, que nosotros colocamos en nuestro código y que se incrementa o disminuye siempre en una cantidad constante. Recuerda que las constantes normalmente son datos que tienen un valor que no cambia durante la ejecución de un programa. La característica es que los contadores pueden ser positivos o negativos, deben ser acá. Estas son las características. Deben ser inicializados en un valor antes de comenzar un bucle. Aquí está puesto en un diagrama de flujo. Miren, n igual a 0. Ahí está inicializado este contador y aquí se está incrementando en las sentencias del bucle. Mientras se cumpla esta condición, correcto, esto se está ejecutando. Cuando deje de cumplirse, se sale de acá. Nótese que la inicialización del contador está fuera del cuerpo. Siempre se inicializa antes de comenzar el bucle. Y como el contador se va incrementando su valor en los distintos valores del incremento. Aquí cada vez que da una iteración o una repetición, se incrementa en el valor 1. ¿Por qué? Porque es una cantidad constante lo que se incrementa. Acumulador. ¿Qué es un acumulador? Es una variable cuya misión es almacenar cantidades variables resultantes de una sumatoria. Señor, un acumulador es la representación de una sumatoria. Aritméticamente o matemáticamente, una sumatoria se representa con un sumador, perdón, con un acumulador. Bueno, acumulador o sumador, se dice lo mismo. ¿Cuáles son las características? Estas que aparecen acá, parecidas a las que estuvimos viendo. En este caso pueden ser positivos o negativos. Igualmente se debe inicializar antes de comenzar el bucle. Aquí se inicializa este sumador en 0 y aquí se está incrementando las sentencias del bucle, pero no se incrementa un valor constante, se incrementa en una variable. Por supuesto puede ser un dato que se lea y ahí está. Aquí está, nótese, la inicialización del acumulador está fuera del cuerpo y que va incrementando su valor con los distintos valores que toma BI. BI puede estarse leyendo y en este caso esos valores se van incrementando. Esto es para representar exactamente una sumatoria. Las sumatorias se representan de esa forma. Entonces, así es como se representan acá estos bucles que aparecen acá. Este que está aquí. Ciclo repetitivo, bucle para la condición de uno más sentencias con la condición al inicio. Fíjense que la expresión relacional está antes de comenzar, bueno, comenzando el bucle, al inicio. Es mientras G mayor que 1. Y mientras G sea mayor que 1, se ejecutan las sentencias. Cuando G ya sea menor que 1, ya no se ejecutan más las sentencias. El otro está, este que está acá, es repetir. Esta es la condición al final.
Esto se repite hasta que E sea distinto de 0. Cuando E ya sea distinto de 0, ya no se repite más. Y este de aquí es el que vamos a ver con más calma después que veamos estos dos y hagamos ejercicio de estos dos. Correcto. Entonces acá vamos a hacer este ejemplito que aparece acá. Calcular el valor promedio o calcular el promedio de una serie de números dados por el usuario de este teclado. El valor 0 indica que ya no se van a entrar más datos. O sea, esto es un bucle que tiene una condición. ¿Cuál es la condición? Es el valor 0. O sea que cuando el usuario entre el valor 0, se termina la entrada de datos. Por ejemplo, él entra 15, 20, 8, menos 3, 14, una serie de valores. Cuando él dice 0, que el programa lee que la entrada del dato es 0, entonces todos los números anteriores se le calcula el valor promedio. Es parecido al de calcular el promedio de 3 números, pero en este caso los números no sabemos cuántos son, ya no son 3 números, 5, 10, no sabemos, solo sabemos que cuando él entre el valor 0, me dice ya no voy a entrar más datos y calcula el promedio de todos los números que he entrado anteriormente. Ese es el kit de la cosa. Entonces, datos. Los datos son valores numéricos. Perdón. Valores numéricos B1, B2, B3, B4, BI, que representa la entrada. Este valor que está acá me representa la entrada. Este que está acá, ese que está ahí me representa la variable que está entrando el usuario en el programa. Él va a entrar B1, B2, B3, B4, BN, coma, y cuando después diga 0, ya ahí me dice ya no voy a entrar más datos y calcula. Entonces en este caso el promedio desde B1 hasta BN que he entrado, los N números que he entrado antes del 0. Entonces resultado, calcular el valor promedio de los números entrados. Ese va a ser el resultado. Fórmula. Señores, ahí está la fórmula. El valor promedio, si él entró n número antes del 0, va a ser B1, B2, más B3, más B4, más Bn dividido entre n, donde n es la cantidad, mírenlo aquí, B sub n, la cantidad de números entrados, y estos son los valores de los números entrados. Pero esto que está aquí arriba es una sumatoria desde i igual a 1 hasta n de quién, de B sub i, donde B sub i es representativo de todos estos números que están acá. Fíjense que es la sumatoria. ¿Y qué es la sumatoria? Es un sumador. Esto que está acá, esto que está aquí, es la sumatoria. Eso que está ahí es una sumatoria. Y esa sumatoria es S, que es un sumador. Recuerden que yo le dije que S es representativo, un sumador representa una sumatoria. Y esta N es hasta N, los N números entrados es un contador. Entonces, en un bucle, cuando se está calculando un promedio, es un sumador entre un contador. S es el sumador, N es el contador. Lógica. ¿Qué lógica se va a utilizar aquí? El empleo de un acumulador para calcular la sumatoria. Esa es la lógica. Esa la tienen que poner ustedes cuando estén haciendo sus ejercicios para saber qué es lo que van a colocar. Esto es lo que le da la pista a ustedes de cómo tienen que hacer el pseudocódigo. Aquí van a emplear un sumador, van a emplear un contador para calcular la cantidad de números. Ya cuando tengo el sumador y el contador, entonces en este caso que está acá, ya tengo calculado el promedio, porque es un acumulador entre un contador. ¿Y qué es el bucle? El bucle que tengo que hacer es que mientras B sub i sea distinto de 0, se siguen entrando números. O sea, cuando ya B es igual a 0, no se entra más números. Entonces esta va a ser la condición
de mi bucle. Esa que está acá es la condición de mi bucle. Eso que está ahí es la condición del bucle. Que mientras BI sea distinto de 0, sigo entrando números. Cuando BI sea igual a 0, ya no se entra más números y me está indicando que calcule el promedio de todos los números que ha entrado anteriormente. Correcto, y esto se logra a través de esta fórmula que aparece, que está aquí. Esta que está aquí aparece, y es esto que está acá, que es un sumador entre un contador. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Bien, ahí está. Entonces vamos acá, vamos a hacerlo acá. A ver, vamos a dejar este que está aquí, eso que está aquí, vamos a dejarlo para calcular a través del PCIN. Vean cómo se hace esto a través del PCIN. Vamos a ver cómo se haría esto que está acá. Entonces borro este que está acá, esto que está acá lo borro aquí, y aquí vamos a hallar promedio de n número. De promedio de número en un bucle. Correcto. Entonces aquí, por supuesto, ¿qué es lo que me decía este señor que aparece acá? Este señor me dice acá, cuando estoy hablando de acumuladores y sumadores, mírenlo aquí, deben ser inicializados, lo mismo el contador que el acumulador o sumador, deben ser inicializados antes de comenzar el bucle. Mírenlo aquí, estas eran mis características. Esto es lo mismo para el contador que para el sumador. Entonces aquí debe ser inicializado antes de comenzar el bucle. Por lo tanto, acá voy a decir, voy a llamarle al sumador S igual a 0. Ese es el sumador. Y n es igual a 0. Ahí he inicializado contador y sumador. Aquí inicialicé el sumador y contador porque es lo que me va a hacer falta. Y es lo primero que hago cuando tengo empleo en los bucles de sumador y contador, es lo primero que se hace. Entonces voy a colocar acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a leer el primer número. Entonces este caso que está aquí, voy a poner escribir. Entre el valor del número, por supuesto del primer número, y entonces esto que está aquí voy a decir que es leer BI. Ahí se leyó mi primer número. Entonces voy a poner aquí mientras BI sea distinto de 0 a ser. Bien. Mientras BI sea distinto de 0 a ser. Entonces en este caso, aquí voy a incrementar el contador. N va a ser igual a n más 1. Porque ya se entró el primer número. Porque es distinto de 0. BI distinto de 0, ahí se entró el primer número. N que tenía el valor 0 se incrementa en 1. Y a partir de ahí va a valer 1. Y S va a ser igual a S, mayúscula, S va a ser igual a S más BI. Y ahí se incrementa el contador. Más BI, no igual. Más BI. Bien. Y entonces acá, como estoy dentro del bucle, voy a leer el segundo valor. Control C, control B. Escribir entre el valor del número. Aquí se leyó el primero, porque es el primero que tengo que comparar aquí con este. Y aquí leo los restantes números porque estoy dentro del bucle.
Mientras esto sea distinto de 0, estoy leyendo datos de entrada. Cuando aquí se lee el valor 0, ya no es 0, entonces sale fuera del bucle, y entonces voy a escribir, entonces acá, promedio de los números va a ser igual, y aquí en coma Bprom. Hay que calcular el valor promedio. Aquí vamos a ponerle Bprom, y aquí vamos a calcular el valor promedio. ¿Cuál es el valor promedio? Bprom va a ser igual a S dividido entre N. Bprom es el promedio. Fíjense que lo que habíamos planteado acá era que aquí S partido entre N me daba a mí el valor promedio. Entonces el valor promedio es S partido N, y lo escribo y lo muestro en pantalla. Entonces vamos a ver esto. Aquí vamos a ejecutarlo. Aquí vamos a ejecutar esto acá, y vamos a entrar 5 números. Vamos a entrar, por ejemplo, 12, 23, 34, 45, 2, 4, 5 números y 56. Ahí están los 5 números. Ahora, ¿cómo termino? Si entro un 0. El 0 ese me dice, ya no voy a entrar más números. Calcúlame el promedio de 12 más 23 más 34 más 45 más 56. Y el valor promedio es 34, por supuesto, es este que está acá, está en el mismo centro. 12 más 23, 35, esto es 69, esto es 114, más 56 es, a ver, bueno, lo que sea, eso me da 34 el valor promedio. Lo pueden realizar para que vean que es verdad. Vamos a verlo de esta forma que está acá. Aquí vamos a decir que los números son 123, el otro número es 432, y voy a entrar un 0 para que calcule el promedio de esos dos. Eso es 5, 5, 5. Eso es 555. La suma entre 2, y eso me da 277. Si ustedes multiplican por 2, va a ser la suma 555. ¿Correcto? Ese es para calcular el valor promedio, y termino cuando la entrada sea 0. Les voy a enseñar una forma ahora para que cuando yo ejecute esto, mírenlo aquí. Aquí me está diciendo entre el valor del número, y aquí se pone el valor del número. Yo quisiera que aquí pusiera entre el valor del número igual, y aquí mismito me estuviera preguntando por el número. ¿Cómo se logra eso? Entre el valor del número, vamos a ponerle acá un signo igual. Con el signo igual no hace falta. Y aquí le pongo así, miren, sin saltar. Sin saltar. Eso se admite sin saltar aquí, y aquí también le pongo aquí igual para que ustedes vean esto, y aquí le pongo sin saltar, o sea que no cambie de línea, sin saltar de línea, sin saltar. Y cuando yo ejecuto esto, miren qué belleza ahora. Entre el valor del número, no ve dónde se queda, al ladito seguido de este valor que está acá. Entonces entre el valor del número 34, entre el valor 76, y aquí 0. No es que está mucho más elegante entre el valor del primer número 34 y el segundo 76, 0 acá, y esto me da promedio que es 55, ¿verdad? 10, 73, 10, 110, entre 2, 55. Ahí está. Bien, entonces en este caso ya hemos visto un ejercicio de calcular el valor promedio. Bien, vamos a ver ahora. No, cancelar.
Vamos a minimizar. Vamos a ver ahora en este caso otro aparece acá. Eso fue lo que hice ahora. Ahí está el ejercicio realizado. Y vamos a ver este que está acá. Este es otro ejercicio que les quiero mostrar. Fíjense, calcular la suma de los números que son múltiplos de 8 de todos los números que entra el usuario. La entrada termina cuando el número entrado sea -1. Mostrar en pantalla dicha suma. ¿Correcto? O sea, ahora es la suma solamente de los números que entra el usuario que sean múltiplos de 8 de todos los números entrados por el usuario de teclado. Él va a entrar igualito que en el caso anterior todos los números que él quiera, pero solo yo voy a obtener la sumatoria. Aquí no es promedio, aquí es obtener la suma de aquellos números que son múltiplos de 8. Y la entrada, bueno, allá terminaba en 0, aquí termina cuando el número entrado sea -1. Cuando el número entrado que él entra en -1 dice, ya no voy a entrar más números, calcúlame la sumatoria de todos los números que entré anteriormente, pero que sean múltiplos de 8. Ese es el kit de este problema. Entonces los datos, igual que el anterior, van a ser B1, B2, BI representativo, y fíjense que aquí el fin de la entrada es ahora -1. Este ahora es el fin de la entrada. -1. Correcto. Entonces va a seguir entrando valores. ¿Qué resultado? La sumatoria de todos los números entrados, pero que sean múltiplos de 8. Esto que aparece acá tienen que ser múltiplos de 8. Ahí. Múltiplos de 8 tienen que ser todos esos valores que entran ahí. Entonces, la fórmula es, este es el sumador, fórmula B1 más B2 más B, porque es la fórmula de la sumatoria. Se usará un bucle. ¿Cuál es la condición del bucle? Se usará un acumulador S para la sumatoria. La condición del bucle: mientras BI sea distinto de 0, estoy leyendo número. Mientras BI es distinto de 0, estoy leyendo número. Ahora, cuando un número es múltiplo de 8, eso se lo dije casi creo que el primer día de los pares e impares. Un número es múltiplo de 8 si dividiendo el número entre 8 su resto es 0. ¿Correcto? Por ejemplo, 16 entre 8, 2 y sobra 0. 24 entre 8, 3 y sobra 0. 64 entre 8, 8 y sobra 0. Fíjense que todos los números que son múltiplos de 8, cuando lo divido entre 8, su resto es 0. Por ejemplo, 25 entre 8, 3 y sobra 1. Ah, ese no es múltiplo. Por supuesto, 25 no es múltiplo de 8. Entonces, ¿cómo represento eso? Tengo el operador aritmético mod. Entonces, puedo expresar lo siguiente. B sub i es múltiplo de 8 si B sub i mod 8 es igual a 0. Siempre que divida cualquier número, en este caso B sub i, entre 8 y su resto sea 0, es que el número es múltiplo de 8. Eso lo tiene que poner usted. Esa es la lógica de usted. Todo esto que está acá es lógica suya. Esto que está acá, todo esto que está aquí, va por nosotros los programadores. En este ejemplo voy a usar un bucle. Voy a crear en este caso un acumulador porque me está pidiendo como resultado la suma de los números múltiplos de 8. Y cuando termine el bucle, cuando B sub i sea distinto de 0. Mientras sea un número que es distinto de -1, se lee un número. Y un número es múltiplo de 8 si B sub i mod 8 es igual a 0. Y esos son los que tengo que sumar. ¿Correcto? Entonces, en este caso que está acá, vamos a hacer nuestro bucle. Vamos acá, vamos a ir aquí
y vamos entonces a hacer nuestro bucle. Aquí en este caso vamos a borrar esto que está acá. Esto que está acá se puede salvar aquí, recuerden. Yo lo tengo ya guardado ya, pero en este que está acá, usted dice guardar y usted le pone donde lo quiere guardar, y después en el caso por ejemplo del examen lo guarda, correcto, o lo copia acá y lo pega donde le dije yo que lo pega, si está en un cuadro donde puede escribir la respuesta, correcto, o lo copia, lo pega en un documento Word y lo envía, si fuera ese el caso. Entonces esto lo borramos y vamos a calcular aquí suma de múltiplos de 8. Suma número, no, suma de múltiplos de 8. Suma de múltiplo 8. Suma de números múltiplos de 8. Entonces lo primero que tengo que hacer aquí, estoy empleo de un acumulador. Fíjense que esto es lo que me da a mí, este análisis es lo que me da a mí cómo tengo que hacer el pseudocódigo. Entonces en este caso se emplea un acumulador, lo inicializo, S igual a 0. A ver, aquí ya no hay más nada, entonces vamos a leer el valor BI. Escribir entre el valor del número, y aquí le pongo sin saltar para que me lo escriba al lado, y aquí pongo leer BI, que BI es, mírenlo aquí, BI es el representativo, este que está acá es representativo, este que está ahí, ese BI es representativo de los números que entran. Entonces en este caso leer BSUI, y aquí pongo ahora el bucle. Fíjense que está inicializado antes de comenzar el bucle. Aquí pongo el bucle mientras BI sea distinto de menos 1, distinto de menos 1, hacer correcto. Entonces mientras sea distinto de menos 1, porque a la vez que sea menos 1 ya no va a ser más, entonces ¿qué hago? Que está acá, la sumatoria va a ser igual a la sumatoria más BI, eso que está ahí, y después vamos, siempre me equivoco aquí, sumatoria más BI, y después por supuesto leer los siguientes números, control C, aquí, control B, entre el valor del número, leer B sub I, mientras este sea distinto de menos 1, colocarlo aquí. Mientras B sea distinto de menos 1, pero aquí faltó lo siguiente, que hay una condición que sea múltiplo de 8. Entonces esto que está aquí no va. Vamos a ver, mientras B sub I sea menor que 1, vamos a decir aquí, si B sub I mod 8 igual a 0, entonces ahí es como se incrementa. Entonces aquí ahora sí se incrementa porque el número es múltiplo de 8. S igual a S más B sub I. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 8. Correcto. Y aquí pues lee el siguiente valor. Este de aquí, si ahora es así, leer el siguiente valor. Control C. Y aquí es control B. Bien. Leer B sub I. Sin saltar, leer B sub I. Una vez que esto que está acá, este que está aquí, este que está aquí, vamos a ponerlo aquí, no importa, pero bueno, así se ve más bonito. Ajá. Y escribir el valor del número, esto que está acá al final. Entonces escribir aquí, control C,
y cuando termine ya el bucle, que es eso amarillo que está resaltado, aquí colocar control V, escribir acá sumatoria de múltiplos de 8, y aquí ponemos S, sumatoria. Debemos haberle puesto S8, miren, sumatoria de múltiplos de 8, sumatoria de 8, sumatoria de múltiplos de 8, aquí la sumatoria de múltiplos de 8. S8 es sumatoria, 8 quiere decir múltiplos de 8 para identificarlo si fuera un problema muy largo. Pero bueno, en este caso es sencillo, sumatoria de múltiplos de 8 va a ser este valor que aparece acá. ¿Correcto? Ahí está, sumatoria de múltiplos de 8. Entonces esto que está aquí, vamos a entrar ahora, miren, un juego de datos. Que aquí que sea el siguiente. Vamos a entrar 5 números, donde el primero, por ejemplo, fuera 16 múltiplo de 8, el segundo fuera 23, ese no es múltiplo de 8, el tercero es 40, es múltiplo de 8, el cuarto es 55, no es múltiplo de 8, y el último número vamos a entrar lo que sea también múltiplo de 8 y fuera 24. Ahí tengo 3 números múltiplos de 8, el 16, el 40 y el 24, que son los números que voy a entrar. ¿Correcto? En este caso que está acá, la sumatoria de esos 3 números fuera 16 más 40, 56, y 56 más 24, eso da 80. ¿Correcto? O sea, vamos a hacer aquí, y vamos a ponerle acá un comentario aquí, un comentario que serían, los números serían aquí 16, el otro sería, dije que 23, no es múltiplo, el otro es 40, si es múltiplo, el otro es 55, no es múltiplo, y el último va a ser 24, que sí es múltiplo, y esto, la sumatoria va a ser igual a 80. ¿Por qué? Porque 16 más 40, 56 más 24, eso da 80. Vamos a ver si es verdad. Vamos a entrar a ese juego de datos. Esto es para que visualicen los datos que voy a entrar, y la sumatoria tiene que ser 80 si doy esos números. Entonces aquí entra el primer número era 16. 16. Entre el otro número 23, ese no es múltiplo. Entre el otro número es 40, si es múltiplo. Entre el otro 55. Y entre el último 24. Y aquí terminamos con menos 1, ¿no? Era con, sí, menos 1. Menos 1 entre, y de 80. Mírenlo aquí. Sumatoria, los múltiplos de 8 va a ser 80. Que era lo que nos debía dar acá. Bien, hasta aquí, dudas con esta parte, que están acá. Ustedes van a hacer después ejercicio. Sí. Inge, una pregunta. Sumatoria de pares e impares. Ejemplo de bucle, donde para una cantidad n de números enteros dado por el usuario, calcular la suma de los números pares y la suma de los números impares. Mostrar el resultado por pantalla. Muy parecido al anterior de múltiplos de 8, pero en este caso son ambos sumatorias de pares e impares. Y además no se pide la cantidad de n números enteros, calcular suma de pares y suma de números impares. Entonces aquí tenemos los datos. No, ya no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Entonces el bucle con número de iteraciones conocidas es este que aparece acá. Este que aparece aquí es un bucle con número de iteraciones conocidas. Este que aparece ahí. Donde
el usuario me está diciendo que me va a dar n valores y quiero que me ejecute una serie de sentencias para esos 10 valores que están ahí, por ejemplo, n valores. Entonces yo le digo, para desde i igual a 1 hasta el número que él me dio, si fueron 5 números, de 1 a 5 hacer, y él ya no tengo que ponerle una condición al bucle, no tengo que decir cuando la entrada sea -1, cuando la entrada sea 0, no, voy a ejecutar n veces esta sentencia que está aquí, porque n es lo que me dice él que va a entrar él como número, como dato, correcto. Entonces en este caso que está acá, vamos a ver el problema que nos depara ahora. Este que está acá, que era el que estamos viendo, a ver, suma de pares, suma de impares. Este que está aquí es el que estábamos viendo. O sea, para una cantidad de n números enteros dado por el usuario, calcular la suma de los pares y la suma de los impares. Ahora, en los datos tengo que preguntarle cuántos números va a entrar y cuáles son esos números, por supuesto, esos serían los datos. Dígame cuántos números va a entrar. 5, él me dice 5 y son fulano, mengano, sultano, esperancejo, así. Y por lo tanto los datos van a ser n, que son la cantidad de números que van a entrar, n valores, y que me dé esos n valores, b1, b2, hasta bn. Los resultados van a ser suma de pares, SP, y suma de impares, SI. Le voy a llamar así a la sumatoria de pares y a la sumatoria de impares. Fórmulas. La sumatoria de pares va a ser así, ¿de quién? De números pares. Y la sumatoria de impares va a ser desde 1 hasta n de los números impares. Bucle con número de iteraciones conocidas, porque me están dando este valor que aparece acá, n cantidad de números que van a entrar el usuario. Empleo de un acumulador SPAR para la sumatoria de pares y empleo de un acumulador para la suma de impares. No le llamé S impar. Bueno, el nombre es lo de menos. Entonces, en este caso que está acá, cuando el número es par, si el número dividido entre 2, aquí debe ser mod, número dividido entre 2 es igual a 0, BI es par. Si no, es impar. ¿Correcto? Entonces, vamos a arreglar esto que está aquí. Es mod. Ese es par y ese es impar. En la suma de impares vamos a ponerle S y P. Y aquí vamos a quitar este de acá y ponerle IP. Vamos así. Y le voy a explicar por qué no SI. Bien. Vamos a ir acá. Y vamos a hacer este que está acá, que es suma pares impares. Suma de pares impares. Suma de pares impares. Quita el 8S que aparece ahí. Entonces, en este caso, fíjense que va a haber dos acumuladores sumadores. Entonces, voy a llamarle aquí SP, lo inicializo en 0. Y S y MP también lo inicializo en 0. No puedo usar SI, porque SI se confunde con una estructura de condición. Si fulano de tal, entonces si pongo si, me va a decir, hey, que aquí falta algo, correcto. No, o sea que no puedo usar el si como variable. Voy a ponerle C impar, correcto. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya inicialicé eso ahí. Como siempre, escribir entre el valor del número igual, y aquí sin saltar
sin saltar. Y aquí es, ahora fíjense que el bucle de acá, vamos a buscarlo acá, el bucle de acá cambia, ya no es mientras, ya no es este, el bucle de aquí ahora es para. Mírenlo aquí, este es mi bucle ahora, este es mi bucle, para desde 1 hasta n hacer lo que aparece ahí, correcto. Acá vamos a poner aquí, entonces el bucle mío va a ser ahora para cualquier variable. Esta variable es una variable que se puede usar con cualquier nombre, pero debe empezar desde 1 para, vamos a ponerle i, desde 1 hasta, aquí era el valor de n. Lo primero que hay que hacer aquí es leer el valor de n, escribir entre el valor aquí, control C, aquí entre el valor, aquí es entre el valor de n, entre la cantidad de números, vamos a ponerle acá, entre la cantidad de números, entre la cantidad de números. Eso es n, entre la cantidad de números. Y aquí entonces leer n. Ahí me dio la cantidad de números. Ahora acá, de aquí sobra, acá, para y igual puedo poner j que quiere hasta n, desde ahí, a ver si es hacer, no, para ir desde 1 hasta n hacer. Aquí voy a leer en valor del número, acá vamos a ver si estaba puesto, escribir entre el valor del número sin saltar y leer b sub i, correcto. Ahora voy a hacer lo siguiente, o sea, este es el bucle para, porque es con iteraciones conocidas, me está dando la cantidad de números que va a entrar. Yo le digo desde el primero hasta n, correcto, entre el valor del número, y aquí le voy a poner ahora la condición si bi mod 2 igual a 0, entonces ahí el número es par, entonces calcular la sumatoria, SP va a ser igual a la sumatoria de pares más BI. Si no, entonces si no es par es impar. SIMP va a ser igual a SIMP más BI. Sumatoria de pares y sumatoria de impares. Si entra por aquí, si BI mod 2 0 es par y entra por aquí, se le incrementa a los pares. Si esto es falso, quiere decir que no es par y se lo sumo a los impares por acá. Y al final, después de este bucle, cuando termine ya la cantidad de números evaluados, voy a mostrar aquí voy a escribir cantidad de pares va a ser igual aquí ya esto sobra, eso es para cuando voy a leer a continuación, y le voy a poner SP y acá copio, control C, pego, control B, cantidad de impares va a ser igual a SIMP, cantidad de pares, cantidad de impares, correcto. Entonces aquí
ya inicializo estos dos en cero, siempre sumadores y contadores se inicializan antes del bucle. Ese es el bucle, hay que inicializarlo y leer en este caso el bucle para cuántos datos me va a entrar en, y entonces decir desde el primero hasta n, entonces deme el valor del número que usted va a entrar, y aquí subí mod 2 igual a 0. Esto es par, este de aquí es un número par. Si no se cumple esto, quiere decir que es impar, y lo pongo acá, sumo los impares, y al final escribo qué cantidad de pares hay, qué cantidad de impares hay, y vamos a poner aquí un comentario y vamos a decirle pares. Vamos a entrar aquí los números, vamos a entrarle 5 números para no poner esto. Sería 12 es par, 23 es impar, 33 es impar, 66 es impar y 56 es par. Aquí hay dos pares, 66 es par. Aquí hay 12, 66 y 56 son tres pares. Pares igual a 3, impares igual a, aquí está el 23 y el 33, son dos de los 5 números que entré, esos son los valores. Entonces voy a ejecutar esto aquí en esta flecha verde que está acá, y cantidad de números 1, 2, 3, 4, 5 números. 5 números voy a entrar. Entre el valor de el número, primero es 12, el segundo es 23, el tercero es 33, el cuarto es 66, que es par, y el quinto es 56, que es par. Entonces, no, era la sumatoria, no era la cantidad. Aquí es sumatoria, suma de pares, no era la cantidad, y suma de impares. Suma de pares sería 12 más 66, 78, 78 y 134, ¿no? Creo que esto da 134, no estoy muy seguro. Y este que está acá, suma de impares, es 23 más 33, eso da 56. No estoy muy seguro del. Aquí sería par, 56 más 66 es 112, 126. 126 más 12, 126 más 12 es 138. No es 34, creo que es 38. Bueno, este de aquí es que me lo va a decir. 56, ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 números. Y estaba bien el que había hecho yo anteriormente. Estaba bien que había hecho yo anteriormente. Ahí. Miren, voy a hacer lo siguiente para que vean cómo se puede hacer esto de una forma mucho más elegante. Acá. Y puedo decir, miren, escribir el valor del número, y le voy a poner aquí número siguiente, miren, comillas ahí, y aquí, no, aquí, pegadito al número, y aquí le voy a poner coma, y le voy a poner y coma, y a continuación lo otro está ahí. Y ahí me va a decir entre el valor del número 1, entre el valor del número 2, porque i se incrementa automáticamente cada vez que se ejecuta una iteración. O sea, cada vez que se repite, cuando llegue aquí, se incrementa en 1. Y después del primer dato va a ser 2, 3, hasta que se iguala a esto. Cuando se iguala a esto, ya no sigue escribiendo que está ahí. Vamos a ver en este caso, miren, 5 números. 5 números. Entonces aquí, miren, entre el valor del número 1, el número 1 vale 12, entre el valor del número 2 vale 23, entre el valor del número 3 vale 33, o, me equivoqué, perdón, dejé el dedo apretado ahí.
cantidad de número 5. Entre el valor del número 1, 12. Entre el valor del número 2, 23. Entre el valor del número 3, 33. Entre el valor del número 4, 66. Y entre el valor del número 5 y último, correcto, que sería 56. Entonces, la suma de pares es 134 y la otra es 100. Aquí esto está mal. Esto era 134, estaba bien desde primera vez. Y la otra es 56, correcto. Bien.